encuentra a esta hora ya con nosotros el licenciado Rubén Lema. Él es presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de la SUAY. Licenciado Lema, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Antes de entrar a hablar exclusivamente ya de temas educativos, de estas problemáticas, el bajísimo nivel de aprendizaje, de acuerdo a esta evaluación del INEVAL que han expuesto los estudiantes ecuatorianos, es un motivo definitivamente de preocupación, así como la situación de falta de maestros y las convocatorias a concursos. Antes ya de entrar a desarrollar estos temas con usted, quisiéramos primero hablar un poquito sobre la coyuntura política del país, este pedido, esta solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cuál es la posición en este caso de los maestros organizados del país a través de la Unión Nacional de Educadores? La CONAIE y otras organizaciones sociales mantuvieron una asamblea el día de hoy, han sacado varias resoluciones, entre ellas exigir a la Corte Constitucional que dé paso a este juicio político y a la Asamblea Nacional que sancione y destituya al primer mandatario. Licenciado Lema, muy buenas noches. Coméntenos, por favor. Buenas noches, un gusto saludar con usted y con quienes nos ven y nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. En efecto, como Unión Nacional de Educadores, nosotros hemos manifestado nuestra posición frente a un gobierno que en realidad no ha hecho mayor cosa sino deteriorar y paralizar sobre todo el sistema educativo. ¿Por qué paralizar el sistema educativo? Al no asignar el presupuesto necesario para que nuestros niños y jóvenes cuenten con un docente en el aula, efectivamente se mantiene la paralización del sistema educativo. La ministra habla de los elementos de un bajo rendimiento, pero si ni siquiera tenemos docentes en las instituciones educativas, ¿cómo podemos propender a una calidad educativa? En esas condiciones nosotros nos reiteramos y ratificamos frente a la Corte Constitucional para que se pronuncie, efectivamente dando paso a este juicio político. Licenciado Lema, ustedes exigen también de alguna manera o exhortan a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional, es decir, que la expectativa de ustedes es definitivamente que haya un cambio en la presidencia de la República y que asuma el vicepresidente Alfredo Borrero. Lastimosamente hemos tenido un gobierno que no ha dado cumplimiento con su propia palabra y su proyecto de gobierno. Cuando en campaña manifestaba el conocer el país, el saber cuáles son las dificultades que tiene el país y qué es lo que se tiene que hacer, sobre todo en política gubernamental, para dejar detrás en el olvido, sin olvidarse de las sanciones a quienes gobernaron a través de una política de narcotráfico, a través de una política de corrupción. Lastimosamente, en los 2 años, el gobierno ha demostrado que no es sino una continuidad de los mismos procesos. Y por eso, efectivamente, debe el gobierno asumir su responsabilidad en los actos de corrupción que se han dado, en los actos de mantener en zozobra al país frente a una inseguridad y una falta de empleo para el pueblo ecuatoriano, lo que ha provocado que miles de ecuatorianos, sobre todo del sector del austro, no tengan que dejar el país. Eso definitivamente no puede quedar solamente en mención. Tiene que asumir la responsabilidad tal cual le corresponde y por eso insistiremos en el juicio político. Ahora, quizás yendo a temas ya más específicos en materia de educación, licenciado Lema, entre los años 2021 y 2022 no hay duda que hay una caída en los aprendizajes y en los puntajes que los estudiantes puedan alcanzar. Además, los niveles de excelencia históricos han disminuido. ¿A qué le atribuye usted esta situación? Desde el gobierno nacional se ha advertido que una de las principales causas pasa por la falta de acceso a teleeducación o a dispositivos electrónicos para poder tener un proceso educativo más sostenido y eficiente durante la pandemia, pero también esta falta de preparación muy probablemente de los docentes y las docentes ecuatorianas en algo que resultó ser improvisado, algo a lo que no estuvimos preparados, como era precisamente el entrar en un proceso de teleeducación y por supuesto la situación
situación económica de los hogares para disponer de internet y de los dispositivos necesarios para que cada uno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cada uno de los hogares pueda acceder de manera oportuna a esta nueva forma a la que nos vimos enfrentados en materia de educación. ¿Cuáles son las lecturas, las evaluaciones que han hecho ustedes al respecto? Qué pena, lastimosamente el gobierno después de 2 años venga a darse cuenta de lo que nosotros hemos venido manifestando durante todo el tiempo desde que se iniciara el gobierno y antes todavía. Nosotros como Unión Nacional de Educadores peleamos por este documento, Ley Orgánica de Educación Intercultural, precisamente para zanjar los temas de falta de presupuesto y que se asuma con responsabilidad por parte del Ministerio de Educación la capacitación docente, por ejemplo, cosa que no se ha dado. Dejar atrás la capacitación de manera virtual, asumir la capacitación de manera presencial en el ámbito tecnológico, asimismo regresar a las instituciones educativas el docente de computación, regresar al pensum de los niños y jóvenes, la asignatura de informática y computación, lastimosamente hasta el día de hoy. Esos elementos no se han dado. Qué pena digo que la ministra, pese a haber estado dentro de el accionar del sistema educativo durante varios años, después de casi de 2 años de ser ministra, se dé cuenta que ha sido de capacitar a los maestros, cuando este documento ya lo dice. En su transitoria, ¿no?, explícitamente manifiesta de que se debe levantar un plan post pandemia precisamente para enfrentar la brecha, ¿no?, que significó la pandemia y poder sostener el nivel educativo para alcanzar una calidad educativa, cosa que no lo ha hecho. Otro elemento fundamental, dotar de tecnología. Sí, es cierto, durante la pandemia quizás no fue la prioridad dotar de tecnología a los hogares, a los estudiantes, pero la pandemia ya pasó. Y sin embargo, en las instituciones educativas seguimos sin tecnología, como para asumir el reto de ponernos a tono con la exigencia que tiene hoy el sistema educativo. Entonces, en esas condiciones, lastimosamente, la señora ministra se queda en el discurso. Puede ella manifestar que hay múltiples dificultades que hemos tenido, pero no está haciendo nada, o no le vemos haciendo nada, o no percibimos en la realidad cuál es el accionar de la ministra, cuando, ojo, a finales de diciembre del 2022 se publicaba por parte del propio Ministerio de Finanzas cuál ha sido el presupuesto de educación que en realidad se ha ejecutado. Y de los 4.500 millones de dólares, la ministra nada más ejecutó 1.200 millones de dólares. ¿A dónde fue el restante de ese presupuesto? ¿Qué se hizo con ese dinero? Es lo que no dice la ministra. No es que faltaba plata, ahora habla de que le faltan 40 millones de dólares, etcétera, pero ¿qué hizo con 3.000 y pico de millones de dólares que no los ejecutó en el 2022 y ahora se ha dado cuenta de que tenía que haber capacitado a los docentes? Allí está el dinero para el equipamiento, pero sobre todo para un elemento del que se viene hablando hoy con el tema de la falta de docentes. Ahora, licenciado Lema, ante estas dificultades y el reconocimiento de que la calidad educativa y la preparación y el aprendizaje de nuestros jóvenes, niños y jóvenes se está viendo y se ha visto disminuida, se han planteado desde el Ministerio de Educación algunos cambios. Uno de ellos, por ejemplo, retornar a los trimestres, eliminar también estos exámenes remediales que tienen los chicos. ¿Cuál es el análisis de ustedes respecto de estas propuestas de cambio? ¿Consideran ustedes que realmente lo que se está planteando va a incidir de alguna manera en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los establecimientos de educación básica hasta el bachillerato? Lastimosamente eso es un discurso que genera una cortina de humo frente a las realidades
y la necesidad más profunda que tiene el sistema educativo. De nada sirve que cambiemos a trimestres, de nada sirve que cambiemos el sistema de evaluación si no hay docentes en el sistema educativo. De nada sirve que hablemos de cambiar a trimestres si, por ejemplo, no se cumple el artículo 99 de la Ley de Educación, que en su tercer párrafo dice que los concursos de méritos y oposición no deben durar más allá de 60 días. Y en el sistema de educación actual vamos con un concurso de méritos que se ha dilatado ya 7, 8 meses. ¿De qué sirve que vayamos a hacer un cambio en el currículo si efectivamente se reducen las horas y la carga horaria de las asignaturas básicas del sistema? Y sobre todo, pese a que en este documento se manifiesta de que se debe reformar de manera adecuada, conjunta, consensuada frente a las realidades de cada región e instituciones, el bachillerato, se sigue manteniendo el mismo bachillerato unificado que no dio resultado los últimos 15 años. Entonces, en esas condiciones, esta cortina de humo de la evaluación no es más que eso, dilatar, simplemente desviar el problema real que tiene el sistema educativo, que es la falta de inversión. Lo dijimos en el 2018-2019, no necesitamos discursos de ministras, no necesitamos discursos de gobiernos, necesitamos recursos bien invertidos en el sistema educativo, y esos recursos bien invertidos significa darle nombramiento definitivo a cerca de 72,000 maestros que postularon en este último concurso. Ahora, licenciado Lema, usted ha insistido en este diálogo en que no hay maestros. Si hablamos de la provincia de la SUAY, ¿cuántos maestros le faltan a la provincia de la SUAY? Porque entiendo que no solamente el problema es la falta de maestros, sino que además hay un porcentaje altísimo de docentes que están contratados y que muy probablemente un año son contratados, al siguiente año ya no, y esto genera también una serie de movimientos y cambios en los establecimientos educativos. Definitivamente el sistema educativo se rige por planes a mediano y largo plazo, pero cuando tenemos maestros en la provincia de la SUAY, 2.660 maestros aproximadamente a contrato, que no saben ahora mismo si en septiembre volverán o no a tener empleo, que no saben los padres de familia y los estudiantes si se va a dar una continuidad o no con ese docente en su escuela, en su institución educativa. No se puede hablar de calidad educativa en esas condiciones. Lo otro, estamos en un concurso de méritos y oposición, hablaba, y tenemos en la provincia de la SUAY nada más 6 partidas ofertantes para el concurso de méritos y oposición y cerca de 1.300 inscritos para cada una de las partidas. Esa es la realidad que tiene el sistema educativo, en donde la ministra habla de que se ha dado cuenta de que estamos fallando. Lastimosamente, qué pena, señora ministra, pero pierde el año y de largo con el sistema educativo que ella conocía en qué condiciones estaba, porque ha sido parte, no estos 2 años, ella ha sido parte más de 5 o 6 años del sistema educativo. Por lo tanto, es la deficiencia que tenemos de maestros en el sistema. Lo otro, si bien es cierto, es posible que el padre de familia diga, en mi escuela, en mi institución a donde va mi hijo, no hace falta el maestro, sí está. Pero claro, está el docente de aula que asume la carga horaria de cultura física, que asume la carga horaria de inglés, que asume la carga horaria de educación cultural, porque esos docentes no existen. Entonces, efectivamente, instituciones educativas en las que profesores que tienen una preparación en otros ámbitos tienen que asumir una carga horaria para que el estudiante no se quede sin el docente, asumiendo una carga laboral mayor a la que dispone la ley, 25 horas pedagógicas, y sin embargo, en la mayoría de instituciones educativas, los maestros trabajamos con 30 o más horas pedagógicas a la semana. Eso determina, ¿no?, que también esté el sistema educativo en las condiciones
de la falta de calidad, porque claro, hay un maestro que está sobrecargado laboralmente. Finalmente, el licenciado Lema, para ir despidiendo y quizás de una manera muy concreta en honor al tiempo, para ir despidiendo ya esta entrevista, ¿cómo se ha avanzado en el tema de la equiparación salarial? ¿Se ha cumplido? Lastimosamente hay un incumplimiento por parte del gobierno frente a ese discurso que ha venido manejando estos 2 años de que no hay presupuesto. 30,000 de nuestros compañeros que tienen nombramiento no de 6 meses ni de un año, que tienen nombramientos de 5, de 10, de 20 años, no han sido equiparados en su salario. Son 30,000 docentes perjudicados desde el mes de octubre. Con ellos hemos tenido que entablar un proceso de demanda para que se cumpla su derecho. Venimos peleando en este proceso y conjuntamente con los demás derechos que tiene el magisterio y los estudiantes. Por eso les invitamos a todos los maestros de la provincia de La Suay y el Ecuador entero para el día sábado 25 de marzo. Estaremos en la ciudad capital, Quito. El magisterio se toma la capital del Ecuador en reclamo de los derechos de la educación. Bien, licenciado Lema, queremos agradecerle por su tiempo y haber compartido este espacio con nosotros. Buenas noches. A ustedes muy amables, un saludo cordial a todos y todas. Buenas noches. Ha sido el licenciado Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de La Suay. Son las 19 horas.